Chorros de sabiduría. No sé si conocéis a Verónica Forqué. Seguramente alguno de vosotros la conoce. Esta señora es una actriz, o era más bien una actriz. Yo la verdad es que no la he seguido mucho, esta mujer, ¿no? Pero sí sé que hace unas pocas semanas, poco tiempo, falleció, se suicidó. Cuando uno oye estas noticias, pues uno piensa, bueno, ¿cómo es posible que estas personas se suiciden, no? Teóricamente tiene lo que muchas de las personas de esta sociedad pues están buscando como meta. Son populares, son famosos, teóricamente tienen dinero. Yo la verdad no sé el dinero que tenía Verónica Forqué, no tengo ni idea. Teóricamente pues tienen muchas cosas en su vida que muchas personas persiguen, ¿no? Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué hace falta para vivir una vida abundante? ¿Qué hace falta para vivir una vida plena? Porque vemos que estas personas con fama, con dinero, con propiedades, con muchas cosas, pues no tenían una vida plena, porque si se suicida, evidentemente es porque no tenía una vida plena. Algo le faltaba. Ahora os hago otra pregunta. Vamos a ponernos en un supuesto. Imaginaos que sois ministros del gobierno. Vaya puestos de trabajo que os estoy buscando, ¿no? Ahora, imaginaos que sois ministros de educación. No cualquier ministro, sino ministros de educación. Según vosotros, ¿qué asignaturas serían imprescindibles para llegar a lograr esa vida plena? Hace poco tiempo, no sé exactamente cuánto, quitaron la asignatura de filosofía, creo que, o la iban a quitar en el instituto. Algo así estaban hablando y había una polémica. La gente de letras decía, pero ¿cómo van a quitar filosofía? Si eso es fundamental para el desarrollo de la persona. Otros decían, no hombre, la filosofía es un poco rollo, ¿no? Aquí lo que hace falta son tecnología, matemática, física, química y sobre todo informática, comunicaciones. Eso es realmente lo importante hoy en día, ¿no? Tenemos un mundo muy digitalizado. Todas las relaciones, pues, bueno, todas no, pero muchas de las relaciones se mantienen así, ¿no? En el trabajo tú mandas correo electrónico, WhatsApp, Facebook, en fin, todas estas redes sociales. El mundo va para eso. Coges el coche y te lo encuentras completamente también informatizado, se conecta con el GPS, puedes llamar por teléfono dándole un botón casi sin mirar, ¿no? Eso es lo importante hoy. Otros dirán, no, pero es que eso, si no tienes idiomas, pues se te queda un poco cojo. Porque tú puedes saber mucho de eso, pero como sepas solamente español y no sepas inglés, pues la llevas cruda. Te tienes que poner las pilas en eso. Cada uno va a tener un aspecto fundamental. Algunos dicen la lengua no vale para nada. Algunos que yo conozco. La lengua española, ¿para qué tengo que estudiar el objeto directo? Yo cuando hablo, a mí que me importa el objeto directo. Yo ya sé que está ahí. No. Hace poco tiempo, un mes más o menos, fuimos como familia a Grazalema, en las Navidades. Estuvimos en un pueblecito que se llama Benamahoma. Grazalema para mí es espectacular, me encanta. Las montañas, los pinzapos, me encantan los pinzapos, los abetos, como aquí no hay. Entonces los pocos abetos que uno encuentra aquí en Andalucía son esos, ¿no? Estuvimos en el pueblo de Benamahoma y allí había el nacimiento de un río que se llama, creo que Majaceite. Y era un sendero muy chulo. Ahora, yo había estado antes, pero nunca había visto el nacimiento. El nacimiento fue algo para mí llamativo, porque pasas el pueblo andando y te encuentras los carteles, el nacimiento del río tal. Vale, tú sigues andando y llega un momento, tú estás en la falda de una montaña, aquello es todo montaña, estás en la falda de una montaña y llega un momento que escuchas el agua. Abajo, en el valle, en el fondo del valle, te encuentras el río Majaceite ese.
Vamos, no es que sea el río Guadalquivir, es un arroyo aquello, pero pasa agua. Y vas andando y empiezas a oír chorros de agua. Y te acercas a los chorros de agua. Y llega un momento en que desde la ladera de la montaña empieza a salir un chorrito de agua puntual en un sitio, a los 3 metros otro chorro de agua, a los 5 metros otro chorro de agua, y cada chorro de agua va bajando. Y se van uniendo unos con otros. Va bajando por la ladera, se van uniendo hasta que se unen en el río. ¿De dónde salen los chorros del agua? Evidentemente salen de la montaña, de un manantial que está dentro de la montaña. Ahora, esta ilustración que estoy haciendo no es por casualidad, es porque pienso que es la estructura de lo que yo voy a hablar hoy. Voy a hablar de un río que es visible, un río que se escucha, que se llama sabiduría. Pero ese río viene de un manantial, pero un manantial que está oculto, que es un misterio, que no se ve bien. Se puede saber que está ahí, pero no se ve bien, es un misterio. Pero ese manantial se manifiesta a través de un montón de chorros. Vamos a ver hoy los chorros de la sabiduría. Muy bien. Por tanto, nos vamos a Proverbios, capítulo 1. Voy a hacer una lectura del texto. Los 7 primeros versículos, no son muchos. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes en inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, pues vamos a ver los chorros de la sabiduría. Y si os dais cuenta, el texto tiene un montón de chorros. Justicia, juicio, equidad, consejo, razones prudentes, doctrina, sabiduría, consejo, proverbio. Yo no los voy a tocar todos. Imposible para mí en esta mañana. Entonces yo me voy a centrar en muy poquitos, solamente en 4 o 5. Y es lo que vamos a ver. Y el primero que vamos a ver nos lo vamos a encontrar en el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, o sabiduría y disciplina, en otras versiones. Y lo primero que nos deberíamos de preguntar es, bueno, ¿en qué consiste la sabiduría? O más bien, ¿en qué no consiste la sabiduría? La sabiduría nos da a entender, la palabra viene de saber, de conocer. Y cuando hablamos que alguien tiene sabiduría, pues entendemos que es alguien muy inteligente, muy sabio, pero debemos de comprender exactamente a qué sabiduría se está refiriendo este texto. Y es la sabiduría bíblica. En la Biblia, en 1 Corintios, habla de otros tipos de sabiduría. Sabiduría de hombres, sabiduría de este siglo, sabiduría de este mundo. Entonces, lo que vamos a ver hoy, me gustaría dejar claro que se refiere a la sabiduría bíblica. ¿Y en qué consiste la sabiduría bíblica? Nos vamos a ir brevemente a un texto en Deuteronomio que da algunas claves del concepto de sabiduría. Dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor, mi Dios, me ordenó. Y este texto se relaciona con la sabiduría. ¿Y qué es lo primero en lo que se basa la sabiduría? Pues en aprender, en conocer, en conocimiento.
es un factor imprescindible. Tú necesitas tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, no puedes llegar a ser sabio, bíblicamente. ¿Y qué conocimiento? Pues lo que viene a decir Deuteronomio son los estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó. Lo que viene a decir Proverbios es que los proverbios, hijos de Salomón, son necesarios para adquirir todas estas cosas. Lo que dice Pablo en 1 Timoteo es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. Por tanto, la sabiduría de Dios se basa en su conocimiento a través de su palabra. Ese es el inicio. Ese es el inicio. Pero el texto continúa desde Deuteronomio. ¿Para qué? Para que los cumpláis. Así que guardadlos y ponedlos por obra. Os voy a poner un ejemplo. Yo llevo mucho tiempo estudiando el tema de la prevención de riesgos laborales. Soy enfermero del trabajo y dentro de mi formación de enfermería, cuando terminé enfermería, empecé a formarme hace más de 20 años ya en temas de prevención de riesgos laborales. No sé los cursos que tengo. Sinceramente, tengo muchos cursos de prevención de riesgos laborales. En mi vida como enfermero del trabajo he tenido mucha relación con aspectos de prevención de riesgos laborales. Y he profundizado mucho en ese tema. Muy bien. Incluso casi he terminado ya un máster de prevención de riesgos laborales. Me falta una asignatura. Las demás las tengo todas. Muy bien. Hace unos meses tengo la oportunidad de trabajar de técnico de prevención. Tengo una titulación, aunque no tengo el máster, tengo otra titulación que me vale para eso. Y yo me conozco la teoría. Tú me preguntas algo de la teoría y te la digo. Me la conozco. Pero cuando he empezado a trabajar, y he empezado a trabajar en diciembre, ¿sabéis lo que me he dado cuenta? De que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer cómo se hacen las cosas y otra cosa es hacerlas. Una cosa es conocer la música y otra cosa es tocar un instrumento. Una cosa es saber los elementos del cuerpo humano y otra cosa es intervenir a una persona y hacerle una operación. ¿Por qué? Porque las cosas hay que practicarlas. Y algo no se conoce hasta que no se conoce teóricamente y lo practicas. Lo llevas a la práctica. Si no tienes un conocimiento insuficiente. Por tanto, la sabiduría se basa en el conocimiento, pero se basa también en el cumplimiento. Ahora podríamos decir, qué bien, pues yo quiero ser sabio. Yo voy a estudiar la palabra de Dios y voy a cumplirla. Pues te digo una cosa, que todavía es posible que seas un necio. ¿Por qué? Porque esta obra no es individual tuya. Porque hay otro actor en esta obra. Y se llama el Espíritu Santo. Y fijaos lo que dice el siguiente versículo mamá, dale por favor. 1 Corintios 2:13. Pablo, hablando a los corintios, dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y hay un contraste, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, la sabiduría es una obra conjunta. Tenemos parte de responsabilidad, pero Dios también tiene parte de responsabilidad. ¿Y sabes a qué nos lleva eso? Pienso que nos debe de llevar a dos cosas. Por una parte al esfuerzo, pero por otra a la dependencia. Porque no todo depende de nosotros. Pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Muy bien. Pues ya hemos visto el primer chorro.
el chorro de la sabiduría. Vámonos al siguiente chorro. Y dice el versículo 3, para discernir palabras de inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, dice otras versiones. Discernimiento. Bien, vamos a recordar un pasaje bíblico. ¿Qué pasaje bíblico recordáis en que Jesús se enfade más? ¿Cuando lo matan? ¿Cuando está en el juicio y le están dando una paliza? ¿Cuando está con los romanos durante toda la noche lo están maltratando? Cuando está con los fariseos y le dice, hipócrita, sepulcros blanqueados. Ahí se enfadó, ¿no? Yo recuerde, el pasaje en el que Jesús más se enfada, en realidad podríamos decir, ¿y tenía tanta importancia? Es cuando va al templo y ve allí los tenderetes en medio del templo. No recuerdo un pasaje en el que se enfade más. Y tenía tanta importancia enfadarse por eso, porque habían puesto allí unas tiendas en el templo. Ni siquiera estaban las tiendas en el lugar santo, el templo tenía varias partes. Está el lugar santísimo, que ahí no podía entrar nada más que el sumo sacerdote una vez al año. Lugar santo, que entraban los sacerdotes, aquello todo era sagrado, allí no entraba cualquiera. Pero no, los tenderetes estaban en el patio de los gentiles. Era tan importante, de todas maneras los gentiles no iban, la verdad es que no iban al templo. ¿Por qué se enfada? Se enfada por un chorro de sabiduría, que se llama discernimiento. ¿Por qué? Los judíos tenían el mandato de ir al templo y tenían que ofrecer, pues, ofrendas, holocaustos. ¿Y qué tenían que ofrecer en el templo? Pues lo que tenían que ofrecer era lo mejor que habían producido. El mejor corderito que tenían, ese era para Dios. El mejor becerro, ese era para Dios. Lo mejor de su cosecha, eso era para el Señor. Ahora llega un momento, pues que en el templo, pues, al que fuera se le ocurre y dice, vamos a ver, ¿y no es más práctico? Imaginaos que alguien está en Galilea, 200 kilómetros del templo, aproximadamente, y tiene que cargar con el becerro 200 kilómetros por los caminos que había en aquella época, allí por montes, por valles, por montañas. El becerro a veces no tira, no sé qué. Y piensa uno, bueno, ¿y no es más práctico poner algunas tiendas, ponemos los becerros y los vendemos? Te ahorras todo el camino cargando con las cosas. ¿No es mejor eso? Oye, pues es una buena idea, ¿eh? Esto se llama eficiencia. Lo hacemos así, mejor, ¿no? Venga, vale. Y todo el mundo estaba de acuerdo. Sacerdotes estaban de acuerdo, los judíos estaban de acuerdo. Incluso los discípulos de Jesús no vemos que protestaran nunca por eso. Nadie lo vio. Se había perdido las primicias del Señor. Nadie lo vio. Nadie. Pero llega Jesús y lo ve. Ve perfectamente lo que está pasando, lo que tenía que haber sido lo primero para el Señor, se había convertido en un negocio. Eso es discernimiento. Discernimiento sería la capacidad de diferenciar lo malo de lo bueno, lo correcto de lo incorrecto. Y atención, porque hasta ahí a lo mejor lo sabemos, pero esto a lo mejor no nos acordamos. Lo mejor de lo bueno. En nuestra vida hay cosas a veces que son buenas y que está bien hacerlas,
pero necesitamos discernimiento no para hacer lo bueno, sino para hacer lo mejor. Acordaos de Marta y María. Llega Jesús allí, esto lo comentaba Juan Valera la semana pasada que estuvimos escuchando unas conferencias suyas. Llega Jesús allí con Marta y María, y Marta pues está agobiada queriendo arreglar la casa y todas esas cosas, y María se queda escuchándolo. Y llega un momento que Marta le dice a María, mira, ¿qué haces ahí sentada? Ponte a trabajar que... Y le dice Jesús, Marta, Marta, agobiada está y abrumada, pero María ha sabido escoger lo mejor. Lo que estaba haciendo Marta era malo, arreglar la casa para ser hospitalaria. No, era bueno. Pero María había escogido lo mejor. Segundo chorro de sabiduría, discernimiento. Y nuestro mundo, pues las cosas están mezcladas. Hay veces que tú sabes perfectamente que algo es malo, o hay veces que sabes que aquello es bueno, o hay veces que sabes que es lo mejor. Pero en otros aspectos está todo mezclado. A veces las cosas no son blancas y negras, son grises. Nuestra cultura tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Y estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Y qué necesitamos para diferenciar una cosa de otra? Discernimiento. Discernimiento bíblico. Es posible que esto no lo enseñen en el instituto ni en las universidades, pero esto puedes aprenderlo aquí con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Discernimiento. Ese es el segundo chorro de sabiduría. Nos vamos al tercero. Versículo 3. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Recibir la corrección. En otras versiones dice disciplina. Corrección, disciplina. Esta semana oía, ¿sabéis que Rafa Nadal ha ganado el Grand Slam de Australia? Muy bien. Me alegro que lo sepáis. Yo también lo sé. Su tío, que era su entrenador de siempre, ya no, ahora tiene otro, escribió un artículo en esta semana, en El País. El artículo se llama, si queréis lo podéis leer, La imprescindible escuela de la dificultad. Era una crítica. Era una crítica real a nuestro modelo educativo. ¿Por qué? Porque según este hombre comentaba que es un modelo que favorece la ley del mínimo esfuerzo. El hecho de obtener cosas rápidamente, de forma instantánea, con el menor esfuerzo. Y él comentaba que lo que él había trabajado con su sobrino, además, por supuesto, de enseñarle pues toda la técnica del tenis y demás, era que las cosas en la vida no son así. Que las cosas en la vida no son así. Y dice lo siguiente. Esto lo dice él literalmente. Yo entiendo que cuando uno toma una decisión y asume la dificultad, es decir, Rafa Nadal toma la decisión que va a ser tenista. Y entonces el tío le dice, si quieres ser un gran tenista, esto no es fácil. Vas a tener que dedicar esfuerzo. Y dice Nadal, asumo la dificultad. Lo que haga falta. Y el reto de todo ello, que todo ello conlleva y presupongo, a su vez estará interesado en hacer todo lo posible por alcanzarlo.
Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la disciplina? Porque la disciplina podemos entenderla como una corrección que uno toma o que te llevan a tomarla, que se imparte para fijar una meta. Tú quieres llegar allí, un objetivo, tú quieres llevar allí. Y las decisiones que yo voy a tomar van a ir enfocadas en aquel camino. ¿Y eso qué supone? Pues supone que las gratificaciones que vas a tener para llegar a aquel camino van a quedar posiblemente postergadas. Pero supone también que cuando llegues allí vas a obtener todas esas gratificaciones. ¿Y dónde se ve esto? Pues hermanos, esto se ve en todos los aspectos de nuestra vida. Esta iglesia tiene músicos, muchos. ¿Cuánto tiempo habéis estado estudiando, practicando música? Yo empecé a tocar la guitarra de adolescente. No sé si es bueno decirlo, vaya a ser que me pongáis algún día a tocarla y haga el ridículo. Yo dediqué tiempo a tocar la guitarra, bastante tiempo, pero no del necesario, porque soy muy mal guitarrista, la verdad. En la vida, las cosas que merecen la pena van a requerir esfuerzo. Nos guste o no nos guste. En la vida pocas cosas se obtienen con una gratificación inmediata. No funciona así. Sin embargo, a veces este mundo nos enseña eso. Y debemos distinguirlo. En la vida las cosas se obtienen con esfuerzo. Y no son fáciles. No son fáciles. Acordaos de Cristo. Vino para salvarnos. ¿Qué le costó? La vida. La vida. Este es el tercer chorro de sabiduría. Disciplina. Muchos de nosotros somos padres. A veces pensamos que dar disciplina puede ser algo negativo. Dar disciplina no tiene por qué ser estar pegándole al niño. Y digo no tiene por qué ser, porque yo no considero que un cachete, cuando sobre todo el niño pone en peligro su vida, sea malo. Un cachete, no molerlo a palos, ¿no? Pero que en la vida tenemos que enseñar disciplina y tenemos que vivir nosotros mismos esa disciplina. Nos vamos al cuarto chorro de sabiduría. Cuarto y último chorro de sabiduría. Y dice el versículo 4, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. ¿A cuántos de vosotros os gusta jugar al ajedrez? Algunos. A algunos les gustará. ¿A cuántos de vosotros gustan los juegos de estrategia? Yo conozco a algunos que les gustan. ¿Qué haces cuando juegas al ajedrez? Yo soy mal jugador de ajedrez. A mí me gusta, pero soy mal jugador. ¿Qué hago yo? ¿O qué hacen mejor los campeones de ajedrez? Campeones de ajedrez, pues ven el movimiento que van a hacer. Por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a poner el caballo aquí. Y dice, pero como yo ponga el caballo ahí, ¿qué va a hacer el que tengo enfrente? Pues entonces me va a poner la torre ahí y me va a molestar. Y entonces ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues entonces cuando me moleste la torre, pues yo sacaré la reina, la pondré no sé dónde, y tal y cual. Y empiezas a adelantarte, tú todavía no has movido el caballo, Tú estás ideando lo que puede pasar. Y dice, bueno, y llega un momento que al final pierdo el caballo. Mejor no voy a hacer esa jugada.
me planteo otra. O ganas, ¿no? Eso consiste en la sagacidad, habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. En cierta forma es adelantarte al futuro, pensar, si yo hago esto, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero tomando decisiones en el presente, viviendo el presente, pero previendo lo que puede pasar en el futuro. Sagacidad. Cristo llega un momento que empieza su ministerio. Tiene un gran año de popularidad. Eso los que estuvisteis conmigo en el estudio bíblico de Cristo lo vimos. Su año de preparación, su año de popularidad, en el que grandes multitudes lo siguen. Llega un momento que quieren hacerlo rey de Israel y él dice, no. ¿Por qué? Sagacidad. Él veía el futuro. Ese no era el camino correcto. Él iba a ser rey de Israel, pero por otra vía. Y llega un momento en el que las grandes multitudes empiezan a apartarse de él y se centra en un grupo pequeño de discípulos. Y llega un momento en el que uno de ellos lo traiciona. Llega un momento en que va a juicio. Llega un momento en el que de forma injusta es condenado. Llega un momento en el que es crucificado, en el que le clavan una lanza y muere. ¿No hubiera sido más fácil el otro camino? Pero llega un momento en el que es resucitado, porque la muerte no podía dejarlo en la tumba. De la misma manera, nosotros debemos de ser sagaces, ver lo que van a acompañar nuestras decisiones. Y hay veces, como le pasa a Cristo, que perdiendo, al final se gana. No siempre hay que ganar. En ocasiones es mejor sufrir para luego tener un premio mejor, como le pasó a Cristo. Perdiendo, ganó. Otro chorro de sabiduría. Hemos visto 4, creo, ¿no? 4 o 5, 4. 4 chorros de sabiduría. Pero no hemos visto el manantial. Todavía no hemos visto el manantial. Está oculto. Pero entonces llegamos al versículo 7. Y dice Salomón, el temor del Señor es el principio del conocimiento o de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí tenemos el manantial. Ahí tenemos el manantial. Pablo lo dice de otra forma, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y empieza a hablar lo que significa para los judíos que piden señales, para los griegos que piden sabiduría. Y dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es nuestro manantial. Esa es nuestra fuente de agua viva. Ese es el fundamento, ese es el cimiento de nuestras vidas, de nuestra vida plena, de nuestra vida abundante. Esa es la clave. Comencé con una pregunta. Termino con la misma pregunta. ¿Qué hace falta para vivir una vida abundante? Una vida plena. Te digo el secreto. Vive la vida
sabiamente.